preguntas y para este intercambio. Pues les doy la bienvenida y los buenos días. Para mí es un gusto presentar este taller cultural, cuyo título es Los retos de la gestión cultural antes, durante y después de la pandemia. Tenemos el enormísimo placer de contar con la participación de Dominique Decorme, agregado cultural de la delegación del Gobierno de Quebec, por un lado, y por otra parte, con José María Macías, agregado cultural de la Embajada de Suiza. Bienvenidos. Es un gusto para toda la red tenerlos aquí. La idea muy general, como sabemos, de hacer este taller es que, pues por supuesto, ellos empiecen con su reflexión, compartiéndonos su reflexión, pero que esto se vuelva más interactivo, un poquito dialogando con todas, con todos, y bueno, ellos nos van a compartir su experiencia. En su presentación van a abordar diferentes puntos. Dentro de ellos van a hablar como de un descriptivo muy general de sus puestos, ¿no? De qué se encargan ellos. Van a pasar después a hablar de un descriptivo muy general del el tipo de organizaciones culturales en Suiza y en Quebec, más los programas internacionales que nos pueden compartir su experiencia. Después van a hablar también de cuál ha sido la reacción de sus respectivos gobiernos y de esta parte virtual a lo presencial y cómo ha sido este paso entre pues estas dos modalidades y cómo se han salido progresivamente de esta crisis sanitaria, cómo es esta transición que estamos viviendo, porque si bien no hemos regresado al 100% a lo presencial, pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos en esta transición compleja, pero bueno, adaptándonos y con muy buena actitud. Les cedo la palabra a José María, Dominique, y muchísimas gracias por acompañarnos. José María. Gracias, pues. Adelante. Si quiere empezar, si quieres tú, Dominique. Qué bueno. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. ¿Lo hacemos en español o en francés? Creo que ¿Cuál prefiere? ¿no? En español, que quedamos que en español. En español, por favor. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por la oportunidad de poder hablar un poco de lo que estamos haciendo. De tanto el señor Macías como su servidor, pues estamos representando, digamos, la parte cultural de gobiernos aquí en México. En lo que respecta a Quebec, pues nosotros tenemos nuestras propias instalaciones, como saben. Somos la única provincia de Canadá que tiene una instalación propia aquí en México, con aproximadamente 25 empleados, y que tiene un servicio económico, servicio cultural, servicio académico y de relaciones públicas, un servicio de prensa y un servicio de inmigración. Entonces, pues estamos, digamos, prácticamente funcionando como una embajada sin tener el título de embajada, somos delegación general. Y pues se instaló aquí en México en 1980, en febrero de 1980, o sea que llevamos más de 40 años aquí en México. ¿Y por qué la instalación de la Delegación General de Quebec aquí en México? De hecho, Quebec tiene 32 representaciones en el mundo, en general, digamos, en las grandes capitales europeos, en Asia y en América. Y son, en general, en las grandes ciudades como París, Londres, etcétera, que son delegación general, que casi tienen rango de embajada, y oficinas que son multisectoriales en otras partes del mundo. Por ejemplo, hay obviamente en Francia, un estatuto un poco particular de lo de Quebec por su cercanía, que sea lingüística y cultural, que tiene casi rango de embajada con el gobierno francés. Y en los otros países, pues estamos nosotros, digamos, de una cierta manera, digamos, asociados con la Embajada de Canadá para cuestiones obviamente legales y tipo de cosas. Pues eso es el planteamiento y yo me ocupo de toda la parte cultural, que va en muchos aspectos, que es hacer, digamos, representar aquí todos los que son
artistas, compañías, instituciones quebequenses aquí en México, que podemos, digamos, organizar eventos aquí, enlaces con las instituciones mexicanas de todo tipo. Hablamos de universidades, fundaciones, festivales, gobierno federal, o sea, gobiernos estatales con los 32 estados de México, y haciendo enlaces con todas estas instituciones para crear puentes y cooperación cultural. Pues grosso modo es así mi trabajo, más lo que se acumula la próxima semana, como decimos aquí. Te dejo la palabra, José María. Sí, ¿no? Todo es para ayer, como dicen. Exacto. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias otra vez, Michelle, por la invitación. Qué gusto ver aquí a tanta gente conocida, a ti, obviamente, Dominique, Ana Rosa, desde San Cristóbal que nos visitan virtualmente. Pues yo encantado de participar y bueno, muy contento de hablarles un poco de lo que hacemos en la Embajada de Suiza. Como pueden saber, soy mexicano, pero bueno, estoy allí como agregado cultural y ha sido una experiencia muy linda, muy enriquecedora y muy valiosa, y también de muchos aprendizajes, porque pues el gobierno suizo es muy peculiar, las cosas funcionan muy rápido, hay poca burocracia, y yo venía de un sistema como el gobierno mexicano. La Embajada de Suiza, bueno, Suiza en realidad tiene más de 75 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, pero oficialmente la primera legación que llegó de Suiza a México como diplomáticos fue hace 75 años, pero es muy interesante tomar en cuenta cómo hace menos de 5 años no había una agregaduría cultural como tal, sino que era una persona que se encargaba de todos los asuntos culturales, económicos, sociales y demás que ocurrían entre Suiza y México. Las relaciones se han fortalecido con los años y se decidió que el área diplomática de la embajada iba a tener 3 agregadurías, que es una persona para los temas económicos, que es un tema fundamental y esencial en las relaciones entre Suiza y México, un tema para los derechos humanos, que también está en los objetivos principales de Suiza en el exterior, y otro que es cultura, que como sabemos es la diplomacia, como decimos, la diplomacia suave, ¿no? La soft diplomacy, pues bueno, es hacer presencia del país a través de temas culturales que siempre son muy bien recibidos por la sociedad y por las comunidades. Puntualmente, como agregado cultural, lo que me corresponde hacer es llevar todos los temas culturales, así de general como suena, de Suiza en México. Y ellos significan, pues, todos los asuntos culturales, que puede ser cine, literatura, teatro, danza, patrimonio cultural. Y justamente uno de los puntos interesantes es que Suiza, siendo un país donde tiene 4 idiomas oficiales, pues tenemos relaciones con los países que hablan estos idiomas. En este caso, por eso nos conocemos bien Dominique y yo, o Michelle y yo, ¿no? Porque pues Suiza tiene por 20 y tantos por ciento de la población habla francés, 60 y tantos por ciento, 40 y tantos, perdón, habla francés, 60 y tantos por ciento habla suizo-alemán, 10% habla italiano, y hay un 1 punto algo que habla romanche. Entonces tenemos relación con las instituciones de habla francesa para la Semana de la Francofonía, para el Día de la Francofonía, y tenemos relación con las instituciones de habla alemana para un evento que se llama Theaterwelt, que significa Teatro del Mundo, que es un evento que es una semana de teatro de dramaturgos que escriben en alemán, y es decir, sí, la relación con el Goethe, con Austria y bueno, con Alemania, obviamente. Y también colaboramos en la Settimana de la Lengua Italiana, que los únicos 2 países que tienen como idioma oficial el italiano es Suiza e Italia, entonces pues colaboramos con Italia en ese tema. Y bueno, pues en general sería eso, Michelle. Perfecto.
Perfecto, pues qué interesante, es importante quizás como red darnos cuenta y lo complejo de cada una de sus instituciones, ¿no? Y de ver, ajá, ¿querías mencionar algo, Dominic? Pues para, digamos, también platicar un poco de la organización de Quebec, digamos, porque es también una cuestión un poco complicada, igual que Suiza, porque Quebec es un territorio muy grande Ujú. que tiene una población muy pequeña, que son 8,5 millones de habitantes, en un mar anglófono, y el idioma oficial es el francés. Entonces ahí digamos, la razón también de las 32 representaciones en el extranjero es el vínculo con la lengua francesa. Eso es una parte fundamental. A pesar de que también hay todo un aspecto anglófono que es minoritario en Quebec, porque hay una población anglófona importante, entre otros en Montreal. Y digamos, la vinculación con los países donde están instalados las delegaciones o delegaciones generales es obviamente promover, entre otros, el idioma francés, porque como saben, Quebec es uno de los grandes animadores a través del UNESCO de la lengua francesa. Y también para hablar rápidamente, porque no los quiero aburrir con esto, la organización, un poco de cómo está montado digamos, la organización de provincia en Canadá. Las provincias tienen sus propias, hay un sistema federal que encabeza todas las provincias, con un representante de la Reina de Inglaterra, que es el gobernador general, y cada provincia tiene sus instituciones, entre otros culturales, académicas y varias otras cosas, ¿no? Y teniendo, digamos, en común el ejército, las aduanas y ese tipo de cosas, y también la cultura, pero a nivel federal. Entonces, este es un sistema un poco complicado, pero que funciona bastante bien por la cuestión de las subvenciones para artistas para irse al extranjero. Pues esto es lo demás que comentar por ahora. Perfecto, perfecto. Creo que para nosotros es importante conocer la complejidad y las implicaciones de cada uno de sus organismos, de sus gobiernos. ¿Qué pasa ahora con esta crisis, ¿no? Que es lo que, pues el eje que rige todas estas jornadas es ver cuáles son los retos. Entonces, me permitiría abrir esta gran y compleja pregunta que no tiene una sola respuesta y ver, quizás entender cómo lo han vivido ustedes, cómo ha sido esta transición y qué herramientas han puesto como en marcha, ¿no? A raíz de esta situación y de este contexto. ¿Quieres Yo- empezar? Sí, claro. Bueno, Adelante. en la embajada les platico un poco cómo las instituciones, primero, para tener un contexto un poco más general, cómo funciona nuestra colaboración directa con el gobierno suizo. Bueno, somos el gobierno suizo, pero en in situ, ¿no? En el área cultural, en la embajada, trabajamos con algunas instituciones, con varias, muy pocas puntualmente. Una de ellas es PRS, Présence Suisse, que es digamos, tropicalizándolo sería el Pro México que había, es la institución que se encarga de difundir la imagen de Suiza en el extranjero. Esta PRS está dentro de pues digamos, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Suiza. Y con ella tenemos la posibilidad de pedir fondos siempre y cuando, obviamente, se alineen pues, los proyectos a los objetivos que tienen de imagen en el extranjero Suiza, que es innovación. Puntualmente en este tema, tengo que decirles que Suiza durante más de 10 años ha sido nombrado el país más innovador del mundo según los rankings internacionales. Pero también sobre derechos humanos, sobre difusión de la creatividad y talento suizo a través de estos objetivos muy específicos que les digo que es la innovación, el diseño también y la defensa de los derechos humanos.
Hay otra institución del gobierno suizo que es un poco más aislada que se llama Prohelvetia. Esta es una asociación, está financiada por el gobierno, pero es muy autónoma. Y ahí también podemos buscar recursos puntualmente para artistas suizos que quieran tener alguna participación en el extranjero. Entonces, con ella colaboramos mucho más, por ejemplo, para Theaterwelt, que es un programa, como les dije, de habla alemana, realizado por dramaturgas. Puntualmente buscamos dinero con ellos para que puedan pagar el traslado de la dramaturga a México y demás. Pero, por ejemplo, para la francofonía usamos PRS porque también es para Suiza, desde las relaciones exteriores es importante dar visibilidad a esta diversidad de idiomas que tienen oficiales, pues la Confederación, ¿no? Y también trabajamos con la Oficina Federal de Cultura, que es la Secretaría de Cultura, ¿no?, del país. Esa institución puntualmente trabajamos con ella sobre todo para temas de una residencia artística en la que colaboramos, que es la de Casa Guavi, una casa que está en Oaxaca, y también para un acuerdo que tenemos binacional sobre conservación de patrimonio cultural mueble. Cada año Suiza fondea un proyecto de conservación de patrimonio cultural mueble mexicano. Por ejemplo, les puedo decir que el año pasado logramos, y siempre se fondea un proyecto, pero puntualmente este año logramos que se fondearan dos, y uno es la restauración de las pinturas de caballete de un templo en el centro de la Ciudad de México que se llama San Fernando, y también la restauración de 50 vasijas prehispánicas en 6 museos comunitarios en el estado de Puebla. Pero también hemos apoyado la digitalización del patrimonio cultural de los cenotes en Yucatán, hemos patrocinado la restauración de una tumba mixteca en Oaxaca, la consolidación de un templo en Sonora que hizo el padre Quino, que se llama Cocóspera. Y bueno, pues sí, tenemos un historial ahí muy, muy lindo. Es una cooperación, para mí me parece de las más bellas que tenemos en la embajada con México. Y también colaboramos con Swiss Films porque hay otro acuerdo binacional de coproducciones suizo-mexicanas. Entonces, este Swiss Film nos ayuda a tener más presencia en los festivales de cine, que tienen que ser puntuales porque ellos tienen ya un interés específico, pero sí. Y para continuar con tu pregunta, espero no alargarme mucho, los retos de la pandemia, pues justamente yo entré a trabajar a la embajada el 1 de marzo, entonces fue 15 días antes de que empezara la pandemia. Casi no conocí cómo era el trabajo antes de la pandemia en la embajada, y me tocó trabajar, más bien desarrollar todos los procesos culturales a través de la pandemia. Y bueno, les tengo que contar que al principio la embajada nos concentró en temas más bien consulares, es decir, en temas mucho más de seguridad de los conciudadanos suizos en México. Entonces, yo estuve a cargo, por ejemplo, de estar pendiente de que de las personas suizas que estudian en México se registraran en un sistema virtual para poder estar al tanto de ellos, tener contacto con ellos, mandarles información, pero también nosotros saber dónde están. Y pues ver por dónde estaban todos, buscar puntualmente a ciertas personas que sabemos que están en más peligro. Por ejemplo, había una familia en el Caribe mexicano, dentro del Caribe mexicano, y pues teníamos que entrar también en contacto con ellos para informarles que se estaban cerrando las fronteras, que no sabíamos qué iba a pasar con México. Por sorpresa de todos, México nunca cerró la frontera, como sabemos, pero no podíamos darlo por hecho, y además no se sabía. Yo creo que ni siquiera en México se sabía si iban a cerrar o no las fronteras, ¿no? Entonces, pues sí, fue todo un reto. Después de que ya se estableció un poco más y ya se alargó la pandemia, empezamos a retomar los temas culturales en la embajada. Y pues bueno, supongo que Dominique va a decir un poco lo mismo. Empezamos a virtualizar todas las actividades y nada, pues aproveché estos acuerdos binacionales que tenemos, sobre todo los de patrimonio cultural, para hacer conferencias virtuales. Al principio la experiencia es que fue magnífica, tenemos una recepción de incluso miles de personas, y después también, como saben todos ustedes, fue perdiendo el interés todas las actividades
y virtuales. La gente se empezó a cansar de estar tanto en la computadora y pues ahora, bueno, este será el siguiente punto, pero bueno, ya les contaré ahora cómo estamos retomando las actividades presenciales o híbridas. Dominique, perdón. No, adelante, adelante, pues es muy Está todo. interesante. Pues del lado de Quebec, para hacer también un panorama, espero no muy extenso, para entender cómo funcionamos, nosotros tenemos un Ministerio de Cultura y de Comunicaciones que fue fundado en 1992 a raíz, digamos, de la Revolución Tranquila, que ha sido muy importante, digamos, para la promoción del idioma francés y también para poder producir toda una actividades culturales en Quebec, que de hecho actualmente ha funcionado tan bien que más o menos como 75% de lo que se produce como cultura en Canadá se hace entre Montreal y Quebec. Entonces es un punto muy importante. Montreal se ha vuelto también una sede muy grande de festivales. Por ejemplo, en esta época del año son como un centenar de festivales uno tras otro. Entonces es una fiesta sin fin todo el verano. Pero para, digamos, comprender un poco cómo funciona, yo soy el miembro del Ministerio de Relaciones Internacionales de la Francofonía, todos los que estamos aquí en la delegación, locales, y para Quebec, nosotros hay muy pocos realmente quebequenses que están trabajando en la delegación de Quebec. Nosotros tenemos varias nacionalidades, muchos mexicanos, obviamente, belgas, suizos, tuvimos gente de África, de habla francés, obviamente, porque trabajamos en francés, y de muchísimas nacionalidades. Entonces, esto es un punto, digamos, que es un poco en todas las delegaciones general de Quebec o delegación, un punto que es sobre todo el planeta, eso de que son talentos locales para cuestiones de poder tener agendas y gente que estén, digamos, adentro del medio donde va a operar la Delegación General de Quebec. En la cuestión de cultura, pues es lo mismo. El Ministerio de Cultura de Quebec tiene, digamos, encabeza una serie de paraestatales, podría hablar de esto, que una es el Consejo de Artes y Letras de Quebec, que es si conocen lo que es en México el FONCA, pues exactamente lo mismo. Es el brazo armado, digamos, financiero de todo lo que es la cultura en Quebec, que financian, bueno, una parte del internacional y de todo lo nacional y intercanadá, de todo lo que son artes escénicas, literatura, edición, lo digital y muchísimos programas que son, digamos, de manera transversal entre varios ministerios, pero siempre relacionado con la cultura, los museos, etcétera, etcétera. El otro es esta organización de Consejo de Artes y Letras es sin fin de lucro, o sea que se apoyan a través de subvenciones los artistas, compañías, etcétera, etcétera, y financiamiento anuales a compañías. El otra organización que es una particular de Quebec se llama la SODEC, que es la Sociedad de Desarrollo de las Industrias Culturales, que es una organización paraestatal que mucha gente nos envidia porque permite financiar proyectos que son, digamos, con fines de lucro. El cinema, algunas las galerías, por ejemplo, la literatura, edición, todo el sector edición, lo digital mucho y todo lo que es el cinema, sobre todo el cinema que es el fuerte, un poco como lo que es el IMCINE aquí en México. Entonces, a través de todo un sistema, ¿no? Que hay un banco que funciona con esta institución, que presta dinero para desarrollar proyectos culturales, que sea en cine, en todos los sectores que los acaba de decir, y que permite de exportar esto contra, obviamente, un retorno, digamos, un retorno financiero con la venta de un producto cultural al exterior. Eso es muy interesante porque nos permite de trabajar, por ejemplo, de participar en festival de cine, de competir en todo el planeta
en competir en grandes festivales de cine como Cannes, como muchas partes, aquí en México con el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, en el de Guadalajara, en el de Morelia, el DocsDF aquí, el Docs MX aquí en México. Entonces, hay toda una serie de programas donde podemos apoyarnos. Eso es parte, digamos, de lo que es el Ministerio de Cultura y sus digamos, subdirecciones y empresas culturales. Tenemos otros sistemas, que es el Grupo de Trabajo Quebec-México, que es una organización con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y con las diversas instituciones mexicanas de cultura, que permite hacer cooperación cultural. O sea, se monta cada 2 años, es una cosa sobre 2 años, que permite organizar cooperación cultural. O sea, montar, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, el festival Docs MX apoya un programa de coproducción con una agencia que en Quebec que se llama Spira, que también tiene que produce documentales. Entonces, entre las dos partes, cada quien pone dinero y armamos un programa de coproducción en materia de cine. Ese es un ejemplo entre miles. Eso es a nivel federal. Y también tenemos otro que está con tu tierra, José María, con Guadalajara y con el estado de Jalisco, que es el grupo de trabajo Quebec-Jalisco, porque como Quebec siendo un gobierno subnacional, nosotros podemos hacer acuerdos directamente con algunos estados. Jalisco, Nuevo León, Querétaro, la Ciudad de México, el Estado de México. O sea, tenemos varios acuerdos bilaterales, no únicamente en cultura, sino en muchas cosas, con esos estados. Aparte de esto, tenemos también un sistema de residencia entre el Consejo de Artes y Letras de Quebec y el FONCA, ex-FONCA, porque ya no se llama así, que está renovado. Son cuatro residencias anuales de creación, o sea, sin obligación de tener un producto terminado, entre Quebec y México, en artes visuales, escrituras teatrales, danza contemporánea y sus alrededores, y etcétera, etcétera. Todo lo que se pueda proyectar, digamos, dentro de una residencia, que son de 4 meses cada año, ¿no? Renovable, así, cada año en cada país. O sea, 4 mexicanos y 4 quebequenses. Y obviamente hospedando a los artistas in situ. La otra cosa es que, por ejemplo, también nosotros tenemos un sistema federal que es un poco complicado, que a través de retrocesión de impuestos, porque el Quebec paga una cuota al gobierno federal, y a través de esto la cultura puede pedir, por ejemplo, un artista que viene en México, que pide una subvención para viajar al extranjero, a través de la SODEC o del Consejo de Artes y Letras, puede pedir aparte, digo, para terminar, para etoffer ¿cómo se llama? Su financiamiento para poder girar al extranjero, puede pedir al Consejo de Artes de Canadá o a Heritage Canadá, según qué tipo de actividad es, puede pedir un apoyo también de parte a la federación. No, eso más o menos es el sistema. Bueno, es mucho más complejo porque aparte están las ciudades también que tienen servicios culturales como Montreal, que es muy poderoso y que tiene una organización que se llama, por ejemplo, Montreal Internacional, que abarca turismo, cultura y muchísimas otras cosas, y Quebec Internacional, que son organizaciones que también pueden, al momento dado, organizar cosas fuera del país. Pues me paro aquí porque si no, no voy a dejar hablar a mi colega José María. Por la cuestión de la pandemia, y termino con esto, pues nosotros también tuvimos un freno muy, muy brutal, porque en 2018 y 2019, Quebec organizaba aquí en México, a través de múltiples complicidades, acuerdos, una presencia de un artista, una compañía o un evento cultural cada 2 días, 3 días más o menos. O sea que somos muy presentes en México, en todo el territorio. Y aquí te dejo la palabra, José María.
Muchas gracias. Michelle, cuéntanos, ¿hablamos ahora de la salida de la pandemia? ¿O? Claro, a mí me gustaría quizás dar una pausa aquí y abrir el micrófono para pensar si tienen dudas, preguntas sobre su Excelente. propia organización. Sé, por ejemplo, Karina, tú tuviste una experiencia ya en Canadá, es decir, estás familiarizada con, hasta donde tengo entendido, con la cultura. Directa o indirectamente estamos los mexicanos muy permeados pues por la cultura canadiense, con la suiza también de diferente intensidad, obviamente por una cuestión geográfica. Pero bueno, abro el micrófono para preguntar si surge alguna duda o algo que les quieran plantear o comentario, ¿no? Bueno, yo sí Arturo. quiero. Sí, Perdón, claro. Si quieres, Arturo, Karina, Karina y después Arturo. Bueno, yo sí, Dominique, sí, efectivamente tuve la oportunidad de vivir en Quebec y pasé por la delegación, entonces conozco las oficinas y todo. Sí, Y es sí. un país que estimo mucho, ¿no? Y la provincia de Quebec especialmente. Yo tenía una duda ahorita que mencionaste sobre las residencias. Lo que entiendo son bilaterales, o sea, va un artista mexicano 4 meses a Quebec y recibimos uno, es como un intercambio, ¿no? Exacto, exacto. De hecho, estamos en renovación porque con la pandemia, obviamente, pues eso se fue, la gente se quedó, incluso tuvimos mexicanos que se quedaron allá bloqueados, que tuvimos que repatriar, y quebequense aquí en Oaxaca, entre otros, en San Agustín Netla, que pudimos volver a entrar, porque tenía que tener que estar en un hotel durante 14 días a sus expensas. Entonces sí estuvo un poco complicado. Tuvimos ahí un frenazo brutal de actividades, pero sí, exactamente, sí. Y funciona muy bien. De hecho, esto se implementó con el que fundó esto aquí en México fue José Luis Martínez, y luego que ahorita es embajador en Turquía. Y perdón que hable de esto por un poco de historia, porque ya llevo mucho tiempo en este gremio. Y antes no les dije, pero estaba en la parte mexicana, estuve en muchos años en Conaculta y en varias instituciones mexicanas. Entonces, por eso conozco bien el tema. Y digamos, se armó esto un poco así sobre un rincón de un escritorio, y desde 1999 está funcionando de maravilla, porque ha creado unas recaídas enormes de talentos, tanto los mexicanos allá y que los quebequenses aquí, ¿no? Bueno, otra pregunta, yo sé que en Quebec están justamente desarrollando la cultura responsable, ¿no? Como decías, tratar de reducir. ¿Cómo prevén entonces, por ejemplo, las giras, digamos, hacia México, serán por vía terrestre o cómo están pensando hacer esto? Eso es un gran problema, digamos, porque hay una cuestión también de que algunas partes tienes que tomar un avión por una cuestión de seguridad y por una cuestión de distancia también, y una cuestión de eficiencia. Entonces, a fuerza tienes que tomar un avión que no es carbón cero, pero, pero sí, o sea, no hay de otra. Lo que se hizo mucho, digamos, a nivel de estas nuevas tecnologías es de intentar tener festivales cero, reciclar absolutamente todo, la propaganda en papel, hasta las bardas. Por ejemplo, en el festival, perdón, de jazz de Montreal, hay una sección del festival únicamente dedicado a esto, a mantener lo más bajo posible la emisión de CO2. Entonces, esto es parte de la política de Quebec al extranjero. Pero bueno, por cuestiones de seguridad y a veces también de cuestiones económicas, tenemos que estar al límite un poco. Eso ya lo sabemos, y todos estamos en esta misma dicotomía que hay que estar efectivamente en estos nuevos paradigmas, pero que también en un momento dado, pues tenemos todavía algunas cosas que arreglar, eso sí. Sí, porque las alianzas están trabajando ahorita en las políticas culturales. Entonces, por ejemplo, yo pensaba en el Festival de Montreal, que es el de jazz, que es muy, muy grande, ¿no?
y también recuerdo el Festival de la Risa. Entonces, Sí, bueno, todos los festivales, las Francophonie, los festivales de rock, etcétera, sí son digamos, a tendencia a hacer cero emisión de carbono, pero, o sea, el trabajo es muy intenso, muy importante para hacer, porque cuando juntas 30 o 40,000 personas, pues no es sencillo hacer esto cero emisión de carbono. Y las giras también, todo depende, obviamente cuando giras con el Cirque du Soleil, cuando giras con 3 o 4 personas y una pequeña compañía, pues las diferencias son muy distintas, ¿no? y bueno, otra pregunta para las dos. Normalmente las alianzas trabajamos casi siempre, pues, eventos franceses, ¿no? A mí sí me gustaría tener más acceso a participar con otros países, francófonos. ¿Cómo podemos nosotros, contactarnos con ustedes o tener un catálogo o hacer un vínculo? Por nuestra parte, nosotros hemos trabajado mucho con las alianzas francesas. Bueno, entre otros con la Nuit de la Poésie, pues aquí está nuestra amiga de Mérida que puede hablar de esto. Y también Querétaro, Zacatecas, muchas. Entonces, pues bienvenida. O sea, tú dime y podemos hacernos una reunión Teams y ver qué podemos hacer. Hemos hecho muchísimas cosas con las alianzas, entre otros, una época hemos hecho teatro, hemos hecho también, hemos girado exposiciones, ahorita se ha vuelto muy costoso, entonces pues estamos todos con dificultades financieras, pues bueno, esto se ha quedado un poco a un costado, pero hemos hecho muchísimas cosas, muchas cosas, sí. Entonces, pues yo completamente abierto. Ok, perfecto. Y De Claro, tu José lado, María. José María. Sí, creo que ya me escuchan. ¿Verdad? De mi parte, bueno, nosotros también colaboramos con las alianzas, creo que no tanto como la delegación de Quebec, pero sí colaboramos con las alianzas francesas y con la federación sobre todo. Pero bueno, hablando puntualmente de la Alianza Francesa en San Cristóbal de las Casas, pues nosotros tenemos ahí un vínculo muy valioso con San Cristóbal, que es Trudy Duby, que es la fundadora de Navolom. Ella, suiza, que se fue a vivir a Chiapas a luchar por la selva lacandona. Entonces creo que podríamos pensar en, no sé, en hacer algo al respecto. Tenemos ahí pendiente una visita del embajador a San Cristóbal de las Casas y claro, con mucho gusto les dejamos aquí, al menos yo les puedo dejar mi correo electrónico y entrar en contacto para alguna posible colaboración. Sí, estamos nosotros desde la Embajada de Suiza abiertas y abiertos a colaborar con toda institución cultural, siempre y cuando cumplamos con los intereses y los objetivos iguales, ¿no? ¿Y ustedes hacen residencias también, José María, o no? Nosotros colaboramos con Residencia, sí, justo lo que platiqué hace rato, con Casa Wabi, tenemos una participación generalmente una vez al año de una o A la de un artista Oaxaca. suiza. Y sí, eso es lo que haríamos, pero nosotros como tal, hacer residencias de mexicanos o mexicanas en Suiza, pues no, eso es más como dijo, o sea, no sé si lo mencionaste Dominique, pero es más como tarea de la difusión y promoción de las y dos artistas mexicanos, que sería Fonca o el anterior Fonca, pero sí hay una casa en Suiza que se llama Montreux, que está justamente en Montreux, que hace residencia artística específicamente para personas mexicanas. Pero bueno, ahí no tenemos nosotros injerencia, solo lo comparto. Muchas gracias. Claro. Por- Sí. Perdón, por ejemplo, hablando de residencias, pues aquí los artistas mexicanos pueden aplicar bueno, estamos en renovación ahorita porque es caduco cada 4 años, estamos en renovación, porque aparte el FONCA como ha cambiado, ya no es ha cambiado de estatuto, se reincorporó a la Secretaría de Cultura Federal, entonces tuvimos que nosotros también hacer un cambio en el mismo gobierno de Quebec, porque antes se hacía directamente, ahorita se tiene que pasar a través de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Cultura Federal de México. Entonces, de la Secretaría de Cultura Federal, sí, y también nosotros tuvimos que cambiar nuestros estatutos. Entonces, estamos esto desde el principio de año y ya vamos a firmar la nueva generación, digamos, de
de residencia, que son 4 anual, como le decía, de 3 meses de creación. Ya en agosto creo que se va a firmar si logramos tener todo listo. Y van a ver, las convocatorias van a salir ya en segundo semestre de este año. Ok, perfecto. Pasamos, si quieren, con la pregunta o el comentario de Arturo. Platícanos, Arturo. Sí, bueno, primero que nada, buenos días a todas y a todos. Soy Arturo Pardo, director de una alianza pequeña de la ciudad de Tlaxcala. Bueno, yo en primer lugar quisiera destacar que pues esta reunión viene muy bien a colación porque estamos en reforma de estatuto en la federación y precisamente lo que señalaba Karina, se está señalando en uno de ellos, en nuestra misión, la importancia que tiene no solo la difusión, o sea, nuestra misión es la difusión siempre ha sido lengua francesa, ahora se abre más a las culturas francófonas y va a quedar en nuestros estatutos y creo que es muy importante y relevante decirlo, porque efectivamente hemos trabajado más de la mano del gobierno de Francia y mucho menos con el Quebec y mucho menos desgraciadamente con el gobierno suizo. Entonces me parece muy oportuna esta reunión y bueno, pues felicidades Michelle por haber planeado también este encuentro con estos dos representantes, con Dominique y perdón, José José María. María. Sí, perdón. Bueno, efectivamente las alianzas tenemos relación, como decía, más con el Quebec. De hecho, muchos estudiantes que se acercan con nosotros nos preguntan qué hacer para estudiar en Quebec. Bueno, si no es que emigrar incluso. En Tlaxcala hay un programa de trabajo temporal que existe desde hace 40 años. Usted lo sabe, Dominique, en todos los estados. Es un programa muy interesante. Nosotros en la Alianza hemos tenido, desafortunadamente ya no actualmente, pero hace unos 5 años, 6 teníamos grupos pues son agricultores, básicamente, que venían a la Alianza a estudiar francés para poder aplicar a este programa de trabajo temporal en el Quebec. Y bueno, pagados por el Estado, por el gobierno del Estado, o sea, eran becarios del gobierno estatal para tomar cursos con nosotros. Desgraciadamente, pues ya no se ha hecho más este tipo de convenios, pero también hay público que no es precisamente del tipo agricultor, sino ya gente con otro perfil profesional y que desea emigrar al Canadá en el plan familiar, en el plan de estancias. Entonces, a ese respecto, a veces nos sentimos un poco sin información. Yo creo que podríamos, efectivamente, a través de este medio, y ya con los vínculos que vayamos estableciendo, pues tener más información que podamos nosotros transmitirle a estas personas que desean, que tienen estos proyectos de vida, ¿no? En el Quebec sobre todo. Bueno, en sus exposiciones, efectivamente, pues son muchas áreas de oportunidad ahí en varias áreas, desde migración hasta, como decía José María, el salvaguardia del patrimonio. O sea, realmente son muchos proyectos ahí interesantes, desde el cine, etcétera, todo lo que ustedes han expuesto, que parece muy interesante. Con Suiza, por ejemplo, sé que en Relaciones Exteriores hay una oficina de becas y hay estudiantes que por alguna razón no pueden o no quedan inscritos en universidades francesas y tienen opciones entre Suiza y Bélgica. Me gustaría saber si al respecto ¿cómo podríamos nosotros igual tener información del gobierno suizo sobre este tema de las becas universitarias para nivel maestría sobre todo? Porque nuestro único referente es la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde sé que existe esta oficina de becas, pero creo que también nosotros podríamos ser
conector, ¿verdad? Un enlace entre esa información que ustedes tienen de Suiza aquí en México y con nuestra actividad en las alianzas. Bueno, por último, entonces, no sé, Michelle, yo propondría, incluso me sumaría a un proyecto, ¿por qué no? Entre los que estemos aquí, los que quieran participar, creo que podríamos, entre alianzas, definir qué áreas nos interesa y que sean factibles y posibles de trabajar, ¿no? Con nuestros amigos de Quebec y de Suiza, para eficienciar un poco los recursos humanos y en eventos o en programas, proyectos en los que pudiéramos participar como federación varias alianzas, ¿no? Como se ha hecho en el pasado con Francia, ¿no? Ya sean residencias, con Puebla, por ejemplo, que aquí saludo a Leticia, con quien trabajamos siempre muy bonito. Hemos tenido recientemente un residente, un escritor francés, sí, François francés, Caron. exactamente, que trabaja sobre las lenguas vernáculas, Ah, no, que es no es un el tema mismo. muy interesante, que es un tema súper interesante. Él estudia las lenguas vernáculas en diferentes regiones del mundo. Entonces vino a hacer un proyecto muy interesante en Tlaxcala y en Puebla y en el Estado de México lo ha hecho. En fin, hay mucha tela de dónde cortar, como decimos en español. Ahora está el factor económico, evidentemente, qué es posible hacer, qué no es posible hacer, pero está el tema de conferencias virtuales, ¿por qué no, verdad? Un programa sobre temas específicos de derechos humanos, de esta cuestión que se analiza mucho en el plano educativo en México actualmente, que es la cuestión del género, la violencia del género, etc. Entonces, pues sí, Michelle, para concluir, Claro. creo que podríamos hacer algo interesante, ¿no? Definir como que Claro. áreas. Sí, sí. Creo que los ánimos como federación, como red los tenemos, pues estas ganas y esta parte más optimista de colaborar y de no centrarnos únicamente en lo francés, sino en la francofonía y en este potencial enorme que tienen pues la cartelera, ¿no? Y lo que no inventarlo y lo que no proponerlo. Creo que, como tú lo decías, Arturo, hay que definir qué áreas interesan, qué áreas, porque no a todas las alianzas tienen el mismo público y que, bueno, esto es algo sabido, entonces, pues más bien a raíz de qué queremos encontrar la forma, ¿no? Ya es cuestión de fijar con el dedo. Dominique, creo que querías aclarar algo. Ajá. Perdón, Ana, rápidamente para contestar a Arturo, nosotros tenemos una representante aquí que se dedica únicamente a lo académico, entonces toda la cuestión, digamos, de becas, de estancia en Quebec, de apoyos, etcétera, etcétera, lo puedes ver con ella, se llama Mayra Vázquez. Con mucho gusto yo te doy su correo, si podemos escribirnos. La cuestión migratoria digamos, de trabajadores temporales, eso, mira, es un tema súper complicado y eso lo llevamos entre la delegación y en la embajada, y eso ahí ni nos metemos porque es otro tema mucho más complicado. Ya con lo que tenemos ya tenemos suficiente. Perdón de decirlo de esta manera tan brusca, pero esa es la mera verdad. No hay gente que se dedica únicamente a este asunto, y para eventualmente todo lo que es cultural, pues directamente conmigo aquí, con mucho gusto. Perfecto. Gracias, Arturo. Pasamos, si quieren, al comentario de Ana Rosa. Ana Rosa, saludos. Hola, buenos días. Perdón, voy a saludar, bueno, en orden a Dominique y a José María. Mucho gusto de volver a encontrarles. Un placer. Arturo, Marisela, Leticia, Karina, que nos hemos visto en muchas ocasiones y pues que la verdad sí tenemos este ánimo de trabajar. Lo hemos hecho pues 2021 en lo que fue Noche de la Poesía y pues la verdad
nosotros quedamos muy contentos de que nos hayan invitado a formar parte de esta actividad. Yo tengo algunas cuestiones para comentar, además de agradecer que nos hayan compartido todas estas experiencias sobre el trabajo de sus espacios, bueno, en el caso de Quebec, la delegación, en el caso de Suiza, la embajada. Y una de mis primeras preguntas era justamente el tiempo que cada uno permanecía en su puesto, como para saber cómo darle seguimiento a estos temas. El 50% de esta pregunta ya fue respondido porque Dominique nos dijo que él, pues, permanece durante tiempo, y no sé en el caso de José María si es como los de la embajada nuestra de Francia, que cambian cada determinado tiempo. Y si es así, bueno, ¿cómo le dan ustedes continuidad a los proyectos? Esa sería una parte de la pregunta. La otra sería a nivel del seguimiento a lo del tema de Karina, de la parte de las residencias. A mí me gustaría saber, en el caso de ambas, bueno, en el caso de Quebec sobre todo, que es el que sí tiene un espacio para residencias con México, ¿cómo las alianzas en nuestros diferentes estados podemos apoyar para que las instituciones locales puedan vincularse con ustedes? O sea, esa sería también una forma de ofrecer como la alianza que está en Mérida para que ustedes también pudieran promover. Hemos hecho la firma de convenio con con Quebec específicamente para toda la parte de inmigración, pero también sería interesante conocer si nosotros podemos apoyar. Entonces, no sé si me espero como a las respuestas de las preguntas. Quizás sea mucho más. Bueno, te lo puedo decir. Bueno, mira, el montaje es el siguiente. Nosotros estamos con FONCA y Consejo de Artes y Letras de Quebec. Eso es una liga directa. Bueno, obviamente, como te lo comentaba, ahorita se reincorporó adentro y en el Ministerio de Cultura de Quebec y y compartido con el Ministerio de Relaciones Internacionales y de la Francofonía de Quebec y el FONCA y lo que era el FONCA y la Secretaría de Cultura Federal. Ahora, nosotros ahí tenemos, lo que hacemos es que, por ejemplo, no únicamente en México tenemos residencia, tenemos en Sanganagusinetla, tenemos con Monterrey en la fundidora. Lo que es muy importante es que haya un lugar donde los artistas pueden dormir y vivir, ¿no? Porque si no, pues es imposible. Entonces, nosotros estamos abiertos completamente y de hecho durante muchos años hemos batallado para poder abrir en México, tanto en México como en Quebec, las posibilidades con instituciones que sean muy diversas, que se hablan en lo digital, en la danza contemporánea, en la escritura teatral, o sea, y todo lo que puedes imaginar, ¿no? Entonces, estos proyectos, por ejemplo, si hay gente de Mérida que son mexicanos que quieren aplicar para Quebec, tienen que aplicar directamente a los programas en el FONCA. Y los quebequenses de su lado son de esa manera. Es lo más sencillo, porque si no, ahora, la cuestión ahí es que son 4 anuales y hay un jurado de pares que son un panel de artistas de muy distintas orígenes y ¿cómo se llama? Y sectores que van calificando el proyecto de cada uno, ¿no? Nada más. Pero en Quebec, por ejemplo, puedes estar en una galería, por ejemplo, como en Quebec, puedes estar en Gatineau. Teníamos, ahorita ya está en stand-by por ahorita, pero, por ejemplo, había incluso en Banff teníamos también una posibilidad al oeste de Canadá, una representación de Quebec en el oeste de Canadá. Tenemos, bueno, hay un sinfín de lugares, por ejemplo, está la Fonderie Darling, está la Société des Arts Technologiques, o sea, ahí de que se puede, se puede. O sea, cada quien en su sector, ¿no?
Claro, pero la vinculación, digamos, de los mexicanos tiene que ser a través del FONCA Sí. para que ustedes lo validen. Exacto, exacto. No lo vamos a validar nosotros, lo va a O validar sea, el FONCA. digamos que no llega directo a ustedes, sino que el FONCA es quien les envía las propuestas. Exactamente. Ok, Y entonces una cosa que es FONCA, importante. o en caso secretarías de cultura, ¿no? No, el FONCA. Es Ok. ¿cómo se llama? Ahorita te puedo mandar el contacto con este cuate directamente, que es un encargado de las residencias internacionales. O sea, eso, hay un sector ahí con un cuate muy simpático, por cierto, con el cual trabajamos hace un tiempecito, con la nueva administración y que funciona muy bien. Ok. Ujú. Ahora, Khalid o algo así se llama, ¿no? sí, Caleb. Súper buena gente, Caleb. Caleb, sí, exacto. Pero eso, Okay. si quieres, Ana Rosa, te lo puedo enviar para si algún artistas. Ahora, interesante, sí, primeras naciones, o sea, culturas indígenas también están, culturas LGBT+, también se puede, o sea, todo la esfera cultural está aceptada. Obviamente hay cuestiones un poco como el circo y todo eso, tienen cuestiones un poco complicadas porque por las cuestiones de instalaciones, pero si no, es abierto a todos. Sí, serían cosas mucho más sencillas, como dijo Arturo, para iniciar, porque también otra pregunta relacionada con esto y que, bueno, a nivel residencias es el FONCA, digamos, el intermediario. Y a nivel de, por ejemplo, otras acciones con artistas en particular, ¿podría ser directamente con ustedes? Sí, hay varias instituciones, y perdón, José María, ya agarré el micrófono, pero contestar rápidamente a Ana Rosa. Luego podemos platicar tú y yo, Ana Rosa, si quieres, si te interesa, y con otras colegas. Algunas instituciones, por ejemplo, con la Fonderie Darling y varias instituciones, la Société des Arts Technologiques, algunos festivales tienen residencias, pero ellos no pasan por el sistema, digamos, de Consejo de Artes y Letras y FONCA. Ahí sí es presentación de dossier directo. Luego te platico cómo está el asunto ahí, pero sí se puede. Sí, muchas gracias. Yo planteo estos generales como para todos y luego sí me gustaría tener como una vinculación con cada uno de ustedes para las dudas en particular. Y sí, con bueno, mucho gusto. quizá mi última pregunta o mi último interés, que tal vez también sea de utilidad para todos, es con respecto a las capacitaciones o formaciones que podríamos tener a través de ustedes. O sea, obviamente no solo la red de alianzas, sino abierto, pues imagino, a todos los invitados de ustedes en la parte de ecología, en la parte de derechos humanos, justamente en esta parte de la innovación, como en el caso de Suiza. No sé, pienso yo que para nosotros como agentes culturales es muy interesante abrirnos también a conocer todo lo que se está haciendo en todas partes del mundo. Tenemos como comentaba Leti el día de ayer que tuvimos una reunión, nosotros tenemos una vinculación con alianzas francesas de Latinoamérica, pero también sería muy interesante conocer a nivel europeo y a nivel de Norteamérica, ¿qué cosas se están haciendo? Entonces, podríamos armar también una reunión o unas jornadas de justamente capacitación o talleres de cómo se trabaja con diferentes países de habla francófona. Esa sería una parte. Y la siguiente, Dominique, perdón, en el caso de la francofonía, tú eres miembro de la francofonía como tal, del organismo francofonía. Ah, ok, perfecto. Entonces, la única pregunta me autonombré, pero no tengo me el nombre. autonombré. Sí, por metiche nada más estoy aquí, sí. Pero si eres parte de... Pues claro, lo que pasa es que obviamente es como un vínculo natural, ¿no? O sea, no tengo nombramiento de nada, o sea, pero sí trabajamos con José María, con todos los sectores incluso de Bélgica, cuando están, y con todas las instituciones mexicanas, o sea, estamos abiertos a todo, ¿no? Ah, sí, pero me refiero en específico como a ser parte de la organización. Es decir, que hay un presidente, que hay un secretario, o que hay un secretario y los diferentes... Nosotros, ahí está la delegación, ¿no? Hay una organización de francofonía de las Américas, como saben, ¿no? Que tiene su sede en Montreal.
Entonces, sí, que ahorita no sé cómo quedó porque hubo cambios a principio de año, pero estos también nos apoyan mucho. Por ejemplo, en la noche de la poesía, varios de los poetas vienen financiados por ellos. Luego, si quieres, esto lo podríamos explicar más Lo extenso, platicamos después. más extenso, porque si no, Sí, sí, podemos no, sí, sí, seguir perfecto. horas Yo aquí. nada más como los puntos para saber Sí, claro. cómo podemos ampliar y sobre todo para los compañeros son preguntas que considero generales. Y la última, José María, que quizá no escuchaste, fue, ¿tú tienes un puesto de término indefinido? Sí, así es. Ah, genial, genial. No lo pregunto como para la continuidad, ¿no? Para saber hasta dónde podemos llegar. Ok, merci beaucoup por todas sus respuestas. Sí, muchas gracias. Nuestra ventaja con José María y yo es que pues ahí nos van hasta soñar porque estamos aquí nosotros. Yo llevo 17 años en la delegación y que José María también se puede quedar, o sea, si no hay cambios radicales de parte de la estructura, pues aquí estamos, somos locales. Genial, genial, maravilloso. Muchas gracias por sus respuestas y por su paciencia. Gracias. Oye, Ana Rosa, y también está muy interesante el tema de las capacitaciones. Tal vez podemos pensar después, probablemente con calma, a principios del año que viene, algo parecido a lo que que organizó esta vez Michelle, este ciclo de conferencias, de charlas, y que cada país presente como sus fuertes, ¿no? Podría ser. Sí, sí, yo creo que sería muy interesante trabajar en ello y creo que los compañeros que están aquí también estarían súper interesados. Entonces, ¿lo armamos? Lo voy pensando. Perfecto. Bueno, me gustaría quizás dar entrada a otro de los puntos importantes que habíamos pensado para nuestro taller de hoy. No hemos hablado todavía del desarrollo de nuevos sectores, como lo numérico. Abro con esta entrada pues el planteamiento de qué ha cambiado y en estos retos post crisis sanitaria. ¿Quieres empezar tú, José María? Sí, claro. Nosotros, bueno, el tema de la digitalización se ha profundizado incluso en otros temas más allá de la cultura. Por ejemplo, el tema de la digitalización de todos los procesos administrativos de la embajada. Entonces ahora ya tenemos muchas más posibilidades de llevar a cabo ciertos procesos que antes se tenían que hacer de manera presencial o firmados o tal, ¿no? Eso es un gran avance. Y pues en parte de cultura, claro que estamos completamente convencidos de que tenemos que llegar a un público más amplio y el público más amplio se llega a través de las, pues de las posibilidades de las redes sociales o de la digitalización de las actividades. Entonces, pues sí estamos conscientes de eso, estamos todavía desarrollando una estrategia a 4 años, estamos trabajando en ella, en la que definitivamente tendremos en cuenta eso, pero también estamos conscientes de la importancia del cara a cara, ¿no? Y también hemos hecho esfuerzos para retomarlo. Sí, estuvimos ya desde el 2021 haciendo actividades. Puede ser un poco polémico, pero estuvimos haciendo ya desde el 2021 algunas actividades presenciales, obviamente con limitantes de cupo y obviamente con cuestiones sanitarias. Pero sí, pues al final de cuentas el trabajo en red y demás, pues lo mejor es realizarlo de manera presencial. Creo que esa sería mi respuesta. Pues por nuestro lado, yo creo que voy a ir un poquito más del lado cultural. Como saben, pues Montreal ha sido como un poco la meca de la creación digital, a tal punto que pues ha exportado en el mundo entero, por ejemplo, festivales y manera de trabajar lo digital de una manera bastante extensa y planetaria, ¿no? Puedo empezar con un ejemplo que más o menos todo el mundo conoce, que es el Festival MUTEC de México, que es el hijo del MUTEC Montreal, que fue creado hace 20 años, 25 años, no sé, hace mucho tiempo, que eran el primer festival
digamos, digital, completamente digital, donde se mostraba toda la cuestión de sonido, visual, cuestiones de inmersión, de artistas que trabajaban en este sector. Ahí hubo una cantidad increíble de creación que ha desbordado completamente lo de MUTEC. Creo que en Quebec hay como 10 festivales. Está Oboro, está La Piscina, o sea, hay una cantidad de organizaciones y muchas veces reuniones de artistas que crean un vínculo entre ellos para poder desarrollar proyectos así muy grandes. Y a tal punto que, por ejemplo, un festival como MUTEC, no solamente en México, que por cierto, lleva sus 18 años aquí en México y que ha sido el único festival MUTEC en el mundo que ha permanecido así, sin interrupción desde su creación aquí en México. Está llevado por un artista también mexicano. Y bueno, es una reunión también aquí de muchas, porque en México se produce mucho también cuestiones digitales, aunque usted no lo crea. Y entonces muchos de los fundadores, por ejemplo, los amigos de Nortec, que todo el mundo conoce, han sido también partícipe muy cercano, artistas como Murkov, han sido también muy partícipes del nacimiento de toda esta hoja increíble de lo digital, de la cultura digital, a través de festivales y muchas otras cosas, creaciones digitales en Quebec y en el planeta, ¿no? Ahorita MUTEC está en Japón, está en Argentina, estuvo en Chile, está en Barcelona, está en Alemania, está en San Francisco, está en Tokio. Entonces ahí ha sido como una explosión planetaria de estos festivales, que prestan el nombre al festival y se permite de hacer intercambio entre artistas, y ahí hemos hecho de todo. Hay verdaderamente cuestiones muy, muy interesantes con estos nuevos medios que son muy poderosos y que han hecho, digamos, que han permitido dar visibilidad a artistas que muy probablemente sin este medio no habían podido salir a la luz pública, tanto mexicano como de todas las nacionalidades. La gran cuestión con estos artistas que son planetarios. O sea, hay alemanes trabajando en Brasil que trabajan con gente de Quebec, gente japoneses que vienen aquí a hacer la música de un festival en Quebec o aquí en México o en otras partes. Entonces, está volviendo como una aldea global, verdaderamente global. Y todos los festivales como Oboro, como muchos otros que están en esta misma tónica, el Mes Multi, todo esto son absolutamente igual. O sea, que hay una profusión así de propuestas artísticas absolutamente increíbles, ¿no? Y bueno, eso ha sido una explosión que ha permitido también durante la pandemia mitigar un poco todo el problema de eso, porque gracias a las plataformas que han inventado también mientras estaban ahí para difundir sus productos culturales, que no podías hacerlo en presencial, ha permitido también tener, por ejemplo, nosotros hemos creado una plataforma que se llama Quebexico sobre la música rock y todo lo que son las cuestiones alrededor de la música contemporánea. Se ha hecho muchísimas cosas a través de redes de televisión, también a través o sea, eso es un tema muy, muy extenso que podría platicar durante horas aquí en detalles. Entonces, si conocen artistas que quieren hacer residencias, con esto también se puede. Hay muchas oportunidades en Quebec, ¿no? Y voy a parar aquí porque si no ya no voy a dejar hablar a mi colega de Suiza. José María, ¿querías complementar con algo más? No está bien, okay. Pero sigamos porque hay varias preguntas. Ok, perfecto. Entonces, si te parece bien, Karina, planteanos la tuya. Bueno, yo tenía dudas del MUTEC, yo lo había visto hace tiempo y cómo podríamos como red de alianzas participar, esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta, al principio de tu intervención, José María, hablabas sobre que al principio cuando se empezaron a poner los eventos en línea, pues tuvieron muchísimo éxito y obviamente después la gente se saturó, ¿no? Ahorita la tendencia, no sabemos si esperamos que regresemos 100% al presencial,
ahorita ya viene la viruela del mono, ¿no? Entonces, probablemente tendremos que mantener siempre eventos híbridos, ¿no? Entonces, yo quisiera saber si ustedes podrían darnos un panorama de cómo lo ven desde sus embajadas, la perspectiva, ¿no? Si se va a mantener esta tendencia y qué tan exitoso, porque a veces nosotros en las alianzas invertimos mucho tiempo y esfuerzo en hacer eventos en línea y la verdad es que tenemos muy pocas visualizaciones. Entonces, pues, ¿qué ideas o pistas nos pueden dar para trabajar en esta parte de nuestro sector? Bueno, empiezo yo, Dominique. Merci, monsieur. Si no, no te voy a dejar hablar. No pasa nada. Bueno, te puedo decir con toda franqueza que en 2022 ya no tenemos contemplado ningún evento de manera virtual. En lo que queda de 2022 y ni siquiera los eventos que estamos contemplando para 2023 son ya virtuales. Sin embargo, sí hay un interés en compartir la información de estos eventos de manera virtual. Es decir, por ejemplo, Theaterwelt, que es una actividad que vamos a realizar en noviembre, estamos contemplando hacer grabaciones de las piezas de teatro para poder compartirlas en línea. Sin embargo, nos dimos cuenta, justo como tú lo dijiste, que estamos invirtiendo mucho recursos, sobre todo económicos, en hacer grabaciones buenas de las obras, por ejemplo, en el caso de Theaterwelt, y que tenemos poco alcance en redes sociales o de manera virtual con el público. Imagínate una obra de teatro que dura 1 hora y media, pues no, la gente no las aguanta. De hecho, estamos ya incluso resumiendo todo nuestro contenido de videos que compartimos, obviamente, en redes, sobre todo, lo estamos resumiendo a videos de menos de 1 minuto, porque la gente no aguanta ya estar tanto tiempo viendo la pantalla, lo mismo, ¿no? Igual, ahorita, por ejemplo, estamos haciendo un taller presencial con estudiantes de una escuela que se llama Genève, que vinieron a hacer un taller de fotografía sobre arquitectura de Luis Barragán. El Black Canvas, que es el festival, bueno, pues va a ser presencial, obviamente que tenemos una participación importante. Y sí, o sea, en realidad estamos enfocándonos en temas presenciales, pero fortaleciendo, creo que la experiencia con la pandemia fue que, más bien la experiencia post-pandemia es que los eventos presenciales tienen más impacto en las personas, sin embargo, tienen menos alcance, pero que tenemos que fortalecer nuestra estrategia de comunicación sobre los eventos que realizamos. Entonces, estamos mucho más enfocados en compartir la información que realizamos de mejor calidad, con unas mejores fotografías, con unos pequeños videos o clips y demás, ¿no? Y bueno, seguir con los eventos presenciales. Creo que sí, la pandemia nos enseñó muchas cosas, pero también la gente se ha desaprendido, es decir, ha desaprendido lo que se aprendió en la pandemia. No sé cómo explicar, no sé no sé tú qué opinas, Dominique. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, al principio de la pandemia, hacíamos unos scores increíbles. O sea, si presentábamos, filmábamos, por ejemplo, cuando entró en 2020, teníamos una gira aquí de 2 compañías muy conocidas, de K-Public, de Len Blackburn y ¿cómo se llama? Otra compañía que venía se me fue el nombre, bueno, perdón. Y finalmente lo pasamos en virtual, entonces sí había gente. Y de repente, poquito a poquito, como fue avanzando la pandemia, pues teníamos, o sea, la verdad, el tiempo invertido a hacer películas, a montar, o sea, de manera profesional, hacer lo mejor que puedas de presentación, el costo de esto, porque cuesta, o sea, cuesta y cuesta mucho. El esfuerzo y la dedicación de la gente para hacer esto, para el resultado, realmente ha sido un poco decepcionante, digamos, en final de pandemia. Y creo que todos esos medios digitales sirven muy bien, por ejemplo, para promoción ahorita, o hacer eventos como estamos haciendo ahorita para intercambios ¿cómo se llama?, de experiencias, ese tipo de cosas, pero dirigir esto al público ahorita, la gente está
está cansada de pantalla, está cansada de esto. Entonces, aparte es multitask, entonces está el teléfono, está la computadora, está la televisión, o sea, estamos saturadísimos y obviamente, y tengo un ejemplo muy puntual de esto, con la municipalidad de Mérida, ahí donde vive Ana, hemos intentado hacer un festival virtual de circo, o sea, sobre preparación de circo, presentando, incluso ha sido muy difícil atraer al público para hacer esto, verdaderamente muy difícil. Y esto que estábamos en final, que digamos que estamos a principio de 2021. Entonces, la cuestión es, creo que lo presencial va a seguir siendo, lo virtual va a poder apoyar lo presencial, pero definitivamente yo creo que no hay mejor que el presencial y eso yo estoy completamente... Eso no quiere decir de que lo digital no sirva para creación artística, que ese es otro boleto. Claro. Sí, de hecho, o sea, ya fue tema esta charla, ¿no? Por el tema del tiempo y tal. Y podemos comprobarlo aquí sin juzgar absolutamente a nadie, pero cuántas personas tenemos prendida la pantalla, ¿no? Y no es que esté mal, es simplemente que es completamente comprensible que la gente, pues, quiere estar haciendo otras cosas, puede estar escuchando. Pues sí, es cansado. Y otra duda que tengo, bueno, ¿qué plataformas usan y cómo miden el impacto que tienen sus eventos? Nosotros usamos redes sociales. Nosotros también. Pero TikTok, usan TikTok, Facebook, Instagram. Ok, en redes sociales sí. usamos Instagram, Facebook y Twitter. Compartimos generalmente todas las informaciones en las tres plataformas, pero obviamente estamos conscientes que son públicos diferentes, entonces en Instagram usamos un poco más, lo hacemos menos oficial, en Twitter lo hacemos más oficial y en Facebook tenemos el mayor impacto. Tenemos, si mal no recuerdo, y ahorita mismo no puedo entrar, pero creo que son 17,000 seguidores. Y sí, lo que sí es que la pandemia nos hizo incrementar muchísimo la visita. Tenemos 78,000 seguidores en Facebook, la página de la Embajada de Suiza, y sí, la pandemia nos ayudó a fortalecer muchísimo nuestras redes sociales y a llegar a un pueblo, a un público mucho más amplio, pero pues tenemos que estar conscientes que no podemos aburrir a la población, o sea, no podemos saturar a la población de información. Igual para nosotros, estamos utilizando los mismos medios. Nosotros, como Suiza, pues son medios que son oficiales, se han vuelto medios oficiales. Entonces hay toda una publicaciones que sea culturales, académicos, de negocios, todo. O sea, utilizamos estos mismos medios para la difusión. Ahora, no sé, a lo mejor voy a brincarme en la salida de la crisis, porque eso es interesante. Durante la pandemia, por lo menos en Quebec, el gobierno ha financiado a muchos artistas para una cuestión, para mantener simplemente en vida las compañías, porque pues, de manera muy brutal las giras se han parado. Hay compañías muy grandes en Quebec que llevan, el Cirque du Soleil tiene 3,500 empleados, para empezar por ahí, y otras compañías que tienen muchos empleados. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente? Entonces, el gobierno tuvo que desembolsar un sueldo, como si fuera, digamos, en el paro, y mantener vivo las compañías. Entonces, lo que ha pasado es que ellos, en lugar de quedarse en su casa, lo que han hecho creaciones. Y ahorita asistimos a un fenómeno muy interesante, es que tenemos una sobreabundancia de propuestas culturales a nivel global, lo que es muy rico, pero hay una rebatinga tremenda porque, pues bueno, ahí también desaparecieron algunos canales en todos los festivales en todo el planeta y tenemos una sobreoferta de producto cultural que son muy buenos, porque como la gente tuvo por la primera vez tiempo para poder pensar qué es lo que iba a montar, estoy hablando, por ejemplo, del sector del circo, de la danza contemporánea, del teatro. El teatro está increíble, de toda la cuestión digital también. Entonces, todo esto, y
obviamente todo el mundo busca salir ahorita como locos digamos, a la internacional para vender sus productos culturales, presentar sus creaciones fuera. Entonces, sí, estamos ahí como un encono y nos estamos hablando con toda la red de nuestros colegas que están fuera de Quebec y sí estamos a veces un poco en pánico porque llegan propuestas, yo recibo diarios varias propuestas. Sí, mi última pregunta era cómo miden el impacto de sus eventos, ¿no? Hace un momento, José María, hablaste de que en presencial tienes más impacto. ¿Cómo lo miden ustedes? Bueno, por ejemplo, en temas mediáticos, por ejemplo, ahorita el viernes pasado acabamos de inaugurar la exposición Trudy Duby, una Suiza para Chiapas, justamente en el Museo Nacional de las Culturas. No sé si te llegó la noticia. Inauguramos la exposición y nuestra manera de medir el impacto es la lista de personas que confirmaron su asistencia, la cantidad de personas que anotamos en la llegada. Obviamente tenemos un control de cuántas personas van a la inauguración y además el alcance que tenemos en las redes sociales nosotros y sobre todo la cantidad de notas sobre todo de notas que se hacen en los medios de comunicación. Esa es la manera que medimos. Y obviamente cada medio de comunicación tiene un aproximado de a cuántas personas les llega cada nota. Igual de nuestro lado, IDEM hacemos lo mismo sondeo. Ahora, la otra trampa un poco es que hay gente que se conectan, por ejemplo, cuando haces una publicación, por ejemplo, en Facebook, se conectan y se van inmediatamente, ¿no? Nada más ven el lente así transversal y se van. Entonces, esto está muy difícil también de cazar exactamente cuánta gente se quedó con todo el tiempo, ¿no? Pero, pues bueno, de que entradas, sí lo podemos cuantificar. Digamos que se han visto, por lo menos. Ok, gracias. Perfecto, pues hasta ahorita ha sido un taller muy rico, ¿no? Que ha permitido plantear dudas que quizás no habíamos pensado. Pasemos, si quieren, con la última de Leticia de Puebla, de la Alianza Francesa de Puebla. Leti. Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias por todo lo que compartieron. Yo no voy a agregar realmente nada más porque creo que mis compañeras plantearon preguntas e intereses que comparto. El interés en colaborar con ustedes también desde la Alianza de Puebla. Como preguntaba Ana Rosa, ¿no? Sobre desde nuestras alianzas locales, desde nuestros estados, cómo podemos colaborar con ustedes. Yo manifiesto desde ahora mi interés. Me parece fundamental principalmente el trabajo que hacen de intercambio, no solamente de hacer venir artistas, investigadores suizos, canadienses, sino también el apoyo a la creación, a los artistas mexicanos que puedan viajar, que pueda haber este tipo de intercambio, también la conservación del patrimonio que comentaban desde Suiza. Me parece que hacia ahí a mí me gustaría mucho ir. No sé exactamente cómo hacerlo desde la Alianza de Puebla, pero voy a investigar esto porque creo que es fundamental fomentar estos intercambios. Pensando además desde la conservación del patrimonio, creo que en Francia tenemos obviamente pues mucho interés, ¿no? En esto hay mucho trabajo. La asociación Rempart creo que hace trabajos aquí en México, entonces podría ser una pista de desarrollo. Pero bueno, nada más quería felicitarlos por esto, darnos también estas informaciones y nos permite avanzar desde nuestras alianzas. Y preguntar también, obviamente, creo que si podemos trabajar juntos, yo creo que ya se hizo en el pasado, pero seguir haciéndolo con la francofonía, que es quizá el enlace más evidente que tenemos entre nosotros. Yo supongo que Michelle retomará este tema para el próximo año y la temporada cultural 2023. Pero bueno, otra vez, igual giras de artistas, investigadores, bueno, siempre estamos interesados aquí en difundirlo y retomando también la
la propuesta de Ana Rosa de conocer un poquito más sobre la ecorresponsabilidad, aprender más de ustedes, si hay posibilidad también de colaboración en este sentido. Entonces, muchas gracias por sus aportaciones y espero que podamos estar en contacto para el futuro. Gracias a ti, Leticia. Siempre estamos, Gracias. al menos de parte de la Embajada y sé que también de Quebec, estamos abiertas y abiertos a colaborar con las instituciones culturales. Somos aliados. Sí, igual a nuestro lado, brazos abiertos, aquí no hay obviamente ninguna barrera, me pueden hablar directamente, en mi firma está mi celular, entonces si quieren me pueden llamar cuando quieren. Bueno, y cuando obviamente la francofonía es como el medio ideal para trabajar entre todos nosotros, porque obviamente hay una cuestión que es el brazo armado del financiamiento de la avenida o de la llevada de gente, pero por ejemplo aquí en México, si aunque hay dificultades, por ejemplo, para llevar artistas mexicanos fuera, pues podemos hacer los encuentros aquí, también se puede hacer, y los intercambios se hacen. Entonces, eso no es un problema. Y fue un gran trabajo, porque yo he sido por mi edad canónica, he sido parte desde las primeras intervención de la francofonía con las embajadas de Francia, de Bélgica, de Suiza, de todos los colegas que vienen de todas partes, del Líbano, de las embajadas africanas, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues poquito a poquito, al principio se hace mucho entre nosotros, entre la francofonía, pero ahorita se abrió mucho a México y obviamente la alianza ha sido así fundamental en esto, porque ahí han traído gente, digamos, de provincia que naturalmente no se iba tan lejos del Distrito Federal o digamos, de la Ciudad de México y los grandes centros, ¿no? Entonces, para nosotros sí es una retroalimentación fundamental, bueno, entre la noche y la poesía y otras cosas que organizamos, ¿no? Y bienvenido, obviamente. Perfecto. Pues ya nos estamos encaminando al cierre de este taller. Como decía yo hace unos instantes, creo que cada uno puede asumir cierta responsabilidad, desde proponer una idea, encontrar convocatorias, coordinar por mi parte, encontrar financiamientos, encontrar espacios, y creo que esto que sale en el taller de hoy son proyectos, ¿no? Con el mejor de los ánimos, proyectos a medida de lo posible presencial, la mayoría preferimos eso, y bueno, adaptándonos igual al cambio en esta post-crisis sanitaria, pues suena muy esperanzador todos los proyectos que están en puerta y todo lo que nos toca a nosotros ir persiguiendo. Y bueno, estoy segura que como red, no solo de las alianzas, pero con nuestros hermanos de Quebec como de Suiza, pues lograr continuar estas alianzas, ¿no? Esta relación. Dominique, José María, muchísimas gracias por compartirnos, por darnos sus tiempos. Sé que tienen agendas muy ocupadas. José María sale corriendo a un evento y bueno, a nombre de todos los aquí presentes de la Federación, gracias, y espero que este sea uno de tantos encuentros que vamos a tener próximamente. Cuando quieren, muchas gracias por la iniciativa y saludos a todos y a todas. Y muchas gracias. Aquí estamos a las órdenes. Muchas gracias, Dominique. Muchas gracias, José María. Nada más quería felicitarlos porque para mí fue algo extraordinario este intercambio abierto, franco, productivo de 3 partes, ¿no? De 2 continentes, ¿no? Definitivamente, felicidades, y también felicidades a los participantes que sí fueron preguntas muy concretas, muy precisas, y no se preocupen, vamos a salir de esta pandemia. Pandemia 1, pandemia 2, pues ya muchos hablan del COVID-22, ¿no? Pues, y mañana va a ser COVID-23, COVID-25, ¿no? Pues, pero tenemos que ser optimistas, ¿no? Porque de otra forma, pues vamos a perder. ¿Sí? Los ganadores en esta vida son los optimistas, ¿no? ¿Sí?
acuérdense que la muerte solamente es pues lo que nos puede acabar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, otra vez, muchas gracias y muchas felicidades. Hasta luego. Gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias por todo.